Creo que no fui la única que sintió una diferencia abismal y súper extraña al darse cuenta que cuando estaba en la prepa era muy sencillo para mí despertarme temprano, bañarme, desayunar y estar lista a las 7. Y cuando entré a la universidad simplemente las sábanas parecían agarrarme y me daba tanta pereza llegar a la clase de la primera hora, aunque me gustara. De alguna manera las cosas se habían vuelto muy distintas. De alguna manera ya no eres el mismo estudiante, ya no son las mismas cosas, obviamente, ¿no? Tomando en cuenta que no estás en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Pero algo dentro de ti se da cuenta que no existe esta familiaridad o este cobijo al que muchas veces estamos acostumbrados en una etapa preadolescente u adolescente, ¿no? O en esta parte de infancia que todavía nos queda cuando somos niños de preparatoria. Entonces, entrar a la universidad hace que te des cuenta que estás a unos pasos de introducirte a la vida adulta, o puede que incluso lo hagas desde antes, depende de qué tan privilegiado seas, pero que a final de cuentas hay cosas que ya no van a volver a ser las mismas y tienes que aprender a ser feliz con eso. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza, pueden llamarme San. Este es el quinto episodio de Crisis Existencial. Estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes porque yo sé que nos encontramos muchos en una etapa en la que nos cuestionamos ciertas cosas. Yo tengo que aclarar, yo ya egresé de la universidad. Sin embargo, sigo teniendo amistades y sigo conviviendo con personas que apenas van a entrar a esta etapa o que ya están entrando a esta etapa y tienen muchas dudas y me gustaría darles un consejo. Me gustaría que este episodio fuera un poco más reflexivo que crítico y cosas que a mí me hubiera gustado escuchar, saber o reflexionar mientras viví esta etapa, porque siempre tenemos que intentar dar este apoyo cuando tenemos la oportunidad. El nombre de este episodio se llama Escucha esto si la universidad ya te hartó. Y pues bueno, vamos, vamos a comenzar. Primero tenemos que establecer la importancia de las expectativas que muchos de nosotros ponemos o que se nos ponen al entrar a esta etapa universitaria. Eh, y primero hay que establecer que hay una diferencia de la que me gustaría, eh, en la que me gustaría contextualizar un poquito más con calma, quizás en este episodio no me dio tanto tiempo, pero también entender que la experiencia en una universidad pública y en una universidad privada obviamente no van a ser la misma. Yo voy a hablar desde mi conocimiento empírico, es decir, sobre lo que yo viví. Yo fui estudiante de una universidad pública, entonces voy a hablar desde lo que yo viví y desde lo que yo conozco, pero obviamente pues uno tiene ciertos dejos de información de lo que hay en el otro lado, por así decirlo. No quiero polarizar ni nada, pero hay que entender eso, ¿no? Nosotros cuando somos estudiantes de preparatoria, si es que terminamos la preparatoria e inmediatamente después ingresamos a la universidad o planeamos hacerlo, tenemos una gran cantidad de expectativas. Comento esto porque sé que hay personas que terminan la preparatoria y posteriormente por circunstancias no pueden ingresar de manera inmediata. Pero muchas veces si nosotros seguimos este plan, tenemos muchas ideas en la cabeza, ¿no? Reitero, habrá quien diga que no, pero yo sí considero que existe todavía mucha ingenuidad e inocencia en esta etapa de la vida. A final de cuentas, em, seguimos teniendo bastante tutela y cobijo por parte de nuestros tutores. Yo sé que habrá quienes no, pero bueno, estoy hablando desde la cuestión colectiva, ¿no? Y siendo así, nosotros pensamos y nos hacemos ideas bien padres de lo que vamos a vivir en la universidad, sobre lo que hemos visto, ¿no? Creemos que se trata de una diversión gigantesca y de una libertad inmediata que simplemente nos adjudicamos al momento de ya ser mayores de edad, porque esto también va mucho de la mano, es decir, muchos terminamos la preparatoria teniendo ya 18 años o los cumplimos luego, luego al entrar a la universidad, entonces es este conjunto de terminación e inicio de etapas bastante importante para el desarrollo de un joven, de una mujer joven también en el que comenzamos a formar o comenzamos a escudriñar aún más en nuestra identidad, ¿no? En, y es bien importante establecer que habrá quienes ya la tengan bien clara para este entonces, ¿no? Que desde que estaban en primaria, desde que estaban en secundaria o incluso antes, sabían qué es lo que querían hacer, sabían qué es lo que querían estudiar.
tenían establecido un plan, tenían ya contemplada una cuestión de planeación y fue más sencillo. Pero sí he escuchado a muchísimos jóvenes decir, no sé realmente qué quiero hacer o que ya estando en la carrera muchos compañeros me decían, bueno, es que yo me metí a estudiar esto porque pues medio me llamó la atención, pero no estaba 100% segura de que yo quisiera esto. Y es vital tomar en cuenta que uno puede equivocarse, uno como joven puede equivocarse. Y se espera de nosotros que a esta edad cumplamos con un cierto estereotipo de madurez que puede ser posible no hayamos alcanzado y no es la más grande falta, la más grande ofensa, porque se vale equivocarse, porque repito, somos ingenuos y jóvenes, y puede que tomemos una decisión incorrecta al momento de ingresar a una institución o una licenciatura o una ingeniería que no era de nuestro agrado por presiones o por expectativas o por diversas cuestiones, ¿no? Vamos, antes de continuar, a establecer la diferencia que yo decía, en la cual no me voy a adentrar mucho porque si no me puedo extender demasiado, entre la cuestión de las universidades públicas y las universidades privadas. En uno de los episodios anteriores, un amigo comentó eh, que era bien cierto esto de que a veces, dependiendo de dónde estemos, se nos enseñan diferentes cosas. Es decir, a veces en cierto tipo de instituciones se te da una visión de ayuda, de trabajo social, de colectividad, de un trabajo que no es solo para ti. Tienen mucho que ver las perspectivas, los valores y la ideología de la institución en la que tú te encuentres, ¿no? Y cómo a ti se te enseña que vas a trabajar para hacer este tipo de cosas, a pesar de que estamos en la misma licenciatura, que esto es algo que muchas veces pasa en las universidades públicas. Y, por ejemplo, esto va mucho de la mano con creer que el esfuerzo es proporcional a los resultados, ¿no? Que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que cumplir, caminar, recorrer cierto número de kilómetros para llegar a esta meta y que el objetivo es más grande que tú como persona. Por el otro lado, en otras instituciones como las universidades privadas, lo sé porque yo estudié, no la universidad, pero sí la preparatoria en una institución privada que también tenía universidad y que contaba con este tipo de ideología, en el cual a ti se te enseña a ser líder. A ti inconscientemente te están diciendo que vas a ser el patrón o que vas a ser el emprendedor, por así decirlo. Que tú vas a ser quien dirija, que a pesar de que vamos en la misma línea de conocimientos, tú por un lado vas a mandar y tú por otro lado vas a hacer. No estoy diciendo que sea algo malo, pero hay que tomar en cuenta que estos dos factores, que esta cuestión de un piso no parejo, influye demasiado en la manera en que tú desarrollas estos conocimientos y en cómo posteriormente piensas aplicarlos, en cómo esto se introduce a la cuestión cognitiva y a lo que tú vas formando como identidad, no solo como persona, sino también como un futuro profesionista, porque recordemos que a los 18 años todavía tienes mucho que absorber, todavía estás en desarrollo, quizás ya no tanto físico, pero sí emocional y pues dentro de tu cabecita, por así decirlo. Entonces hay que considerar esto. Puede que nosotros tengamos un plan de estudios bastante similar en una institución y en otra, pero la manera en que se nos enseña que tenemos que ejecutarlo y cómo y para qué y a través de qué fines va a ser distinto y va a ser algo que pueda pintar la raya en la manera en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y por ende cómo nosotros vamos a llevar a cabo esto en un futuro. Entonces, siendo así, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Eh, Consejos, porque este episodio va a estar lleno de consejos. Habla si tienes la oportunidad habla y pregunta cómo son las instituciones, cómo son los planes de estudios, cuáles son las actividades que se realizan en la licenciatura que te llaman la atención, con personas que estudiaron en una universidad pública y con personas que estudiaron en una universidad privada. Puede que no siempre exista tanta diferencia, pero es importante que sepas verlo de diversas formas, porque esto es algo que me gustaría también adentrar más en posteriores episodios. En las universidades públicas a veces se nos enseña la meritocracia. Sin embargo, a veces en las universidades privadas lo que se enseña y se prioriza es la creación de conexiones con personas poderosas, porque entendemos que a veces, muchas veces,
una disculpa por la redundancia, es más importante y mucho más efectivo saber relacionarte con alguien que pueda apoyarte a tener conocimientos, experiencia o pericia en algo. Lamentablemente así es como a veces funciona y este tipo de dejos, este tipo de atajos pueden darnos más luz conforme a qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo. Ahora, algo que es bien cierto es que a mí sí me tocó ver en la prepa que muchos de mis compañeros pensaban que en la universidad iba a ser algo así como American Pie, que iba a ser una cuestión llena de fiestas, una cuestión llena de desenfreno, de genere, como dicen. Y no tiene nada de malo, pero no siempre es así, porque, repito, la cuestión de crear expectativas en este tipo de espacios puede ser muy nocivo, porque nosotros vamos con una idea, con una ilusión, y cuando llegamos a ese lugar y simplemente no se nos cumple, obviamente nos vamos a sentir pues traicionados hasta cierto punto. Yo recuerdo que me pasó mucho esta película de Monsters University, la vi cuando estaba súper chiquita y obviamente yo no sabía que obviamente yo sabía que mi universidad no iba a ser así, pero tenía expectativas distintas sobre la convivencia, sobre las actividades extracurriculares que no siempre se representaron, porque yo no estudié en el campus de la ciudad capital, yo estudié en un campus regional. Y pues obviamente la infraestructura no es la misma, las actividades no es la misma, el capital que se le invierte no es el mismo, y tú vas con estas ideas y tienes que tomar en cuenta en el contexto en el que te encuentres para saber qué tan probable es que estas expectativas que tú tienes se cumplan o no y qué tanto tienes tú que hacer para llegar a ellas. No quiero ser derrotista en ningún momento en este episodio. Estoy diciendo que tenemos que establecer bien estas cosas desde un principio y tenerlas bien en cuenta, que también depende de cómo nosotros las manejemos y que siempre la gente va a hablar de cómo le fue en la feria. A mí personalmente me encantó la universidad, fue una de las etapas más bonitas de mi vida, pero habrá quien diga que fue horrible, que fue una cosa súper sufrida, etcétera, 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 y esto va a depender también de cómo uno lo viva. Por ejemplo, yo fui un estudiante local, repito, me quedé en el campus de la ciudad en la que yo vivía, no en el de la ciudad capital, por ende no fui foránea, por ende seguía viviendo con mis papás y seguía teniendo todo el apoyo económico y emocional de su parte, que una persona que sale de su zona geográfica y se va a veces no tan lejos, a veces sí muy lejos, sufre, ¿no? Al sentirse solo, al sentirse desamparado, a estar como un pez fuera del agua. Y eso es algo que necesitamos establecer desde un primer momento, que van a existir dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la cuestión de que al estar en un campus regional no tenía la misma infraestructura y oportunidades que un estudiante foráneo sí tenía en la ciudad, pero ellos quizás no tenían este apoyo, es decir, nada va a ser perfecto en estos aspectos. Siempre van a existir pros y contras, pero nosotros tenemos que saber analizar cuáles nos convienen más, qué pros queremos tener y qué contras estamos dispuestos a soportar, a asumir y a sobrellevar. Ahora vamos a movernos al punto número 2, que este sí va muy enfocado a la cuestión de universidades públicas, que son los exámenes de admisión. Em, y esto sí es algo que quiero también aconsejar. Em, Hace 7 años que yo salí de la prepa, si no estoy haciendo mal los cálculos, yo era una persona que no tenía la cantidad de estrés y ansiedad que actualmente tengo, ¿no? Y no estoy diciendo que la universidad te va a volver una persona estresada 24/7, pero pasan cosas en este desarrollo, repito, pues no es lo mismo que eras que seas un niño recién salido de la prepa, a que seas ya un adulto egresado con otro tipo de responsabilidades, obviamente no vas a tener pues el mismo nivel de tranquilidad y de estrés. Eh, Eso es algo que yo recuerdo mucho porque yo realmente para el examen de admisión no me preocupé tanto y no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, pero a lo que me refiero es que yo siento que si en estos momentos tuviera que hacer nuevamente un examen, estaría muriéndome de los nervios y por el perfeccionismo que a veces queremos llevar a cabo después de entrar a la universidad y ver qué es lo que se espera de nosotros. Y cuando tú egresas de la preparatoria, del bachillerato, muchas veces llevas las cosas con más calma. Y por ejemplo, te vas a un curso propedéutico, estudias los sábados, vas con calma, tomas los consejos, no te preocupas tanto, confías en que todo va a salir bien y curiosamente pareciera que todo sale bien. No estoy diciendo, oigan, vibren alto para que todo les salga bonito. No, estoy diciendo que a veces el estrés que nosotros tenemos, la ansiedad que nosotros no sabemos manejar, puede jugarnos en nuestra contra. Y si ustedes están diagnosticados con alguna de estas
cuestiones, tampoco quiero ser derrotista, tampoco les quiero decir, no, si tienes ansiedad ya no le hiciste. No, 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 no. El hecho de reconocer este tipo de obstáculos, por así llamarlo, nos pueden ayudar a saber cómo manejarlos. Y si nosotros, obviamente, pues no los identificamos, mejor para nosotros, ¿no? Eh, es importante tomar eso en cuenta porque muchos jóvenes, y me ha tocado verlo, se estresan y se sienten tan mal consigo mismos al momento de no ser admitidos, de haber estado estudiando y de vivir constantemente en una necesidad de validación académica que hace mucho daño, porque el hecho de establecer un requisito, ¿no? Cumple un examen, ten cierto grado de conocimientos para poder estudiar en mi institución, pues no voy a decir que es algo correcto o incorrecto, estoy diciendo simplemente que es pues un filtro que a veces no es pasado por todos, que a veces no es superado con el éxito que quisiéramos y que sí deja secuelas emocionales y personales en jóvenes que no pueden realizarlo efectivamente o a la primera y que sí es importante que sepas que tienen mucho que ver las circunstancias, muchísimo que ver las circunstancias. Eh, Puede que alguien con menos conocimientos que tú haya aprobado el examen porque estaba más tranquilo ese día, porque estaba más confiado, porque le tocaron preguntas que sí estudió, perdón, por muchas razones. Somos circunstanciales como seres humanos. A veces cosas como que sí haya salido el sol o que no haya salido el sol, o que ese día amanecimos de buenas o que ese día amanecimos de malas, puede influir demasiado en algo a lo que nosotros le habíamos dejado toda la responsabilidad en nuestra persona. Y el hecho de estudiar para un examen, pues obviamente tiene una carga mental muy, muy fuerte. Sin embargo, siempre lo puedes volver a intentar. Y sin embargo, como se dice por ahí, ¿no? Una calificación no define tu inteligencia. Yo sé, ¿no? Que hay personas, de eso vamos a hablar en otros puntos. Yo sé que hay personas que no tienen esta dificultad, que hay personas que no estudian y sacan un 10 y no es que seas menos capaz que ellos, simplemente ellos tienen este tipo de habilidades. Y algo que sí hay que establecer es que a veces las habilidades académicas funcionan muy bien en la universidad, pero una vez que egresas, no siempre son la mejor opción. Hay algo que se dice mucho en la carrera de derecho, ¿no? Cuando tú egresas, la mitad se deroga, es decir, que eso ya no existe en las leyes, y la otra mitad se te olvida. Y muchas veces sales y sientes que estás en blanco otra vez. Dices, estuve 5 años estudiando y realmente no le acabo de agarrar la onda a esto porque no me enseñaron cómo ir a pedir un oficio, cómo hacer una diligencia, cómo platicar con el juez, cómo pedir, cómo, o sea, cosas bien técnicas que no vienen en la doctrina que se te enseña en la universidad. Y por eso hay personas que, como dicen, no llevaban dieces, pero son muy buenos al momento de ejercer la profesión. Y tampoco te sientas mal si tú eres de esas personas que sacan 10 y que ahora egresaste y no puedes llevar a cabo eso, porque repito, a veces las circunstancias nos superan. No estoy diciendo que dejes todo en manos al aire, no estoy diciendo que ya no tomes responsabilidad de tus acciones, claro que no, pero entiende que hay cosas que a veces están fuera de nuestro control y que no somos culpables de todo lo malo que nos pasa. No lo somos en ningún momento. Esto va mucho de la mano con la, la cuestión de no sentirse suficiente cuando estás estudiando o cuando ya terminaste de estudiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es algo que sucede cuando no pasamos un examen de admisión y hay una cantidad grande de estudiantes? Pues hay quienes ven esto como una oportunidad. Hay muchas universidades de bastante renombre, al menos aquí en el estado de Puebla, que nacieron como una alternativa a los estudiantes rechazados de la universidad pública más grande, ¿no? O sea, de la máxima casa de estudios. No quiero decir nombres ni nada, pero pues se entiende a qué me refiero, ¿no? Y así es como a veces, pues las cosas suceden, ¿no? ¿Sabes qué? No pasé el examen, ni modo, voy a hacer mi propia universidad con juegos de azar y mujerzuelas. Y a veces funciona, a veces podemos crear otras cosas, o habrá personas que me ha tocado hablar con amigos que dijeron, es que estuve estudiando un año para hacer el examen de admisión para medicina y sí lo pasé y me di cuenta que no me gustaba. O dicen, no lo pasé y me di cuenta que estaba aliviada de no haberlo pasado porque eso es lo que, no es esto lo que yo quería. Entonces,
también hay que pensar qué tanto de esto estamos haciendo porque realmente lo queremos o porque es lo que se espera de nosotros. Reitero nuevamente el punto número uno, las expectativas, lo que se espera que nosotros hagamos. Que terminemos la prepa, que cursemos una licenciatura, nos graduemos, ejercemos luego, ya a los 30 años ya estemos casados con casa y con carro. Una cuestión bien difícil tomando en cuenta las circunstancias en las que vivimos actualmente y las decisiones personales de muchos en este mismo contexto, que habrá quien diga, ¿sabes qué? Es que yo no quiero estudiar, yo quiero poner una roticería, yo quiero poner un sonidero, yo quiero viajar como nómada digital, haciendo creación de contenido y viajando, o sea, es válido que en este punto te lo cuestiones, porque a veces simplemente seguimos el camino porque pues es lo que se nos puso enfrente y no vemos a otros lados qué es lo que hay. O incluso es posible también que tú terminando la licenciatura, ejerciendo o no ejerciendo, te des cuenta que no es lo que querías. Tienes chance de retractarte, tienes chance de arrepentirte. Solo no lo hagas tanto porque no tiene mucho sentido sufrir por algo que solo pasó una vez. Pero a eso es a lo que me refiero. Y con eso llegamos al siguiente punto. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena la universidad? ¿Vale la pena estar ahí? Yo creo que a este punto, quienes estén escuchando y tengan este conflicto interno, después de estudiarse a sí mismos y de cuestionarse, sabrán si para ustedes, si para ti, vale la pena estar en la universidad o no vale la pena. A mí personalmente me sucedió que yo estaba ya en cuarto semestre y no sabía si me gustaba mi carrera. No estaba segura de que fuera lo mío por muchas circunstancias. Porque no me sentía cómoda, porque no tenía muchos amigos y porque en el plan de estudios estaba viendo únicamente materias de una rama en específico. Entonces tuve la oportunidad y el privilegio de viajar a la Ciudad de México a un encuentro universitario donde vi otras cosas que no se me enseñaban en el salón y dije, sí me gusta esto. Sí me gusta, pero no puedo quedar con lo que veo en el salón. Y a partir de ello comencé a hacer cosas que sí me gustaban y a estudiar cosas que sí me gustaban. Y el panorama fue mucho más bonito para mí y fui muy feliz. Y a mí personalmente, a pesar de todo, considero que la etapa universitaria para mí sí valió la pena. Pero repito, cada quien habla de cómo le fue. Em, y aquí hay unos consejos que me gustaría darles. Eh, como universitarios, y como personas, siempre va a ser más importante tu salud que otra cosa. Yo era de esos estudiantes que decían, prefiero llegar 40 o 20 minutos tarde a la clase, pero con el estómago lleno. Yo no quiero estar hambreada, o sea, porque sí me llegó a tocar que algunas veces por no tener tiempo no me daba chance de comer y llegaba y salía a las 8 de la noche de la universidad y traía las tripas chillando y era súper feo y no había necesidad porque ni siquiera me podía concentrar bien. Y no estoy diciendo que sean desobligados, que sean irresponsables. Si saben, por ejemplo, que el profesor es súper estricto con los horarios, pues tampoco digan, no, es que me dijeron en internet que llegue 40 minutos tarde, pero con la panza llena. No, no me refiero a eso. Eh, pero yo sí evaluaba y decía, bueno, a lo mejor aquí es la clase en la que no toman lista, entonces prefiero después preguntar qué es lo que se vio temprano o apurarme para comer lo más temprano posible. Pero si me encontraba yo en la encrucijada, si tenía que elegir entre comer o llegar temprano, siempre iba a elegir comer. Siempre lo iba a hacer. Y a la fecha no me arrepiento, porque esos 40 minutos que llegué tarde, pues no sé, quizás fueron un retardo que después pude reponer estudiando mejor para el examen, sacando 10 y que no me afectara, a estarle haciendo daño a mi propio cuerpo por un reglamento y por un lineamiento al que no le importa mi salud. Entonces, tomen eso en cuenta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el sueño. Sí, me llegó a mí a tocar, pero esto ya es una cuestión más personal. Yo afortunadamente retenía mucha información, entonces estudiar no era tan necesario para mí, pero había veces en las que sí tenía que concentrarme más. Pero a veces veía el reloj, veía la hora, hacía los cálculos de cuánto tiempo iba yo a dormir y decía, ¿sabes qué? Mejor me duermo, prefiero absorber un poco esto y mañana antes de llegar a la universidad estudio un poco con mis amigos y vemos cómo nos va. Porque, repito, para mí era más importante cuidar mi salud que sacar un 10. A lo mejor por no estudiar también sacaba un 9, un 8. Después podía ver cómo yo podía tratar de compensarlo, pero nunca estuve dispuesta a sacrificar mi salud y mi bienestar por una calificación, por un 10, por X o Y razón. Obviamente llegan momentos en los que uno tiene que hacer sacrificios, pero
uno tiene entonces en ese momento que asumir qué tanto los quiere. Por ejemplo, a mí me tocó participar en un concurso de litigación para el cual teníamos que preparar una carpeta de investigación y con mis compañeros estudiábamos de lunes a domingo. Era todos los días saliendo de clases nos íbamos a la biblioteca o antes nos veíamos en el centro en un café y después íbamos a la casa de una amiga y los sábados estábamos toda la mañana y el domingo estábamos toda la mañana estudiando y a veces era de madrugada y lo hacíamos, pero yo dije, esto sí es algo que estoy dispuesto a aceptar. Esto sí es algo que yo quiero llevar a cabo. Y valió la pena. Para mí, valió la pena. Entonces tú tienes que cuestionártelo. ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo que quieres hacer? ¿Estás dispuesta a hacer ese sacrificio por este beneficio o por alcanzar esta meta? Pues adelante. Pero si lo estás haciendo porque es lo que se espera de ti, porque si no tu papá o tu mamá se va a enojar contigo, porque solamente es lo que te han dicho y no te has cuestionado otra cosa, mm, piénsalo. Piénsalo mucho porque siempre, mientras estemos vivos, estamos a tiempo de tomar las mejores decisiones para nosotros. Ahora, un consejo que a mí me gustaría darles es que no se queden con ganas de nada. De esto me gustaría hablar posteriormente, sobre todo con la cuestión de los permisos, la paternidad estricta y otras cosas, pero siempre es más probable que te arrepientas de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Y la universidad es una etapa, es un espacio en el que muchas veces tendrás la oportunidad, si todo sale bien, de vivir ciertas cosas, ciertas experiencias que son parte de tu juventud, que quizás no son las más correctas, no estoy diciendo que hagas nada peligroso, pero si es algo que quieres vivir y experimentar, adelante. Yo sí considero que es mejor arrepentirse de hacer algo que de no haberlo hecho. Y la juventud no va a regresarte. Em, no quiero decirles, ¿no? Que el examen se repite y las fiestas no, pero ustedes también evalúen, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos a hacer? Por ejemplo, les decía, yo estudiaba a veces de lunes a domingo y no tuve oportunidad de vivir ciertas cosas, pero porque eso era lo que quería. Pero sí llegaron a haber pues, ocasiones y cuestiones en las que yo decía, quiero vivir esto porque quiero recordarlo y honestamente no me arrepiento. Quiero también invitarles y aconsejarles a que no tengan miedo y sí se vayan de intercambio. Lamentablemente yo no pude hacerlo y si es un arrepentimiento pues que me llevo y que no me gustaría que nadie más viviera. Yo quisiera decirles que se pongan firmes si es que tomaron esa decisión, que si quizás sus papás están en contra o no pueden apoyarlos económicamente, busquen la manera de encontrar un trabajo de medio tiempo, de buscar una beca, de buscar un apoyo, pero de concentrarse en esa meta y llegar a ese punto y cumplirlo para no arrepentirse. Porque repito, esa oportunidad quizás no llegue, quizás después luego empieces a trabajar o te cases o tengas un hijo o tengas responsabilidades que ya no te permitan disponer de ese tiempo y de esa juventud que no va a regresar. Entonces, inscríbete también a ese concurso, de eso sí no me arrepiento porque los concursos que quería participar sí me inscribí y sí llegué a viajar dentro de la República con todos los costos pagados y con otros beneficios porque me atrevía a participar y llegué a representar a mi universidad, llegué a representar a mi estado, al país y fue increíble. Fue increíble vivir todo esto y es algo que repito, ahí se quedó en el tiempo y que ya vendrán nuevas experiencias porque pues eres universitario, pero después no estoy diciendo que una vez que se acabe la universidad ya no tienes chance de vivir cosas padres. Claro que no, todos las vamos a vivir, ¿no? Como la pandemia. No es cierto. Pero van a venir cosas nuevas y muy padres y cada cosa va a tener su momento. Y por ejemplo, algo que también quiero establecer es que nunca hay una edad perfecta para ser universitario. Es bien cierto ese chiste de que, por ejemplo, cuando estás estudiando, te toca hacer equipo con un niño de 18 años y con una señora de 49, ¿no? Porque se vale. Por ejemplo, si no estudiaste la universidad por X o Y razón y tienes ganas de hacerlo y tienes la oportunidad, que nada te detenga. A veces solamente queremos estudiar porque queremos el título, no realmente porque vayamos a ejercer. Y se vale hacer eso, se vale quedarse con la satisfacción de decir, durante 5 años o durante 4 años, porque no sé si hay licenciaturas de tres, le estuve dedicando este tiempo y este esfuerzo a esto, porque pues obviamente sí van a llegar momentos en los que te canses, en los que se te juntan los exámenes, los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y quiero tener esta satisfacción.
otro consejo que también quiero darles es que a veces nos quedamos con la idea de que solo las amistades son en la prepa y que en la universidad ya no, porque cada quien es distinto. No es cierto, tú puedes encontrar una increíble amistad en cualquier etapa de tu vida y a mí personalmente sí me tocó encontrar amistades bellísimas en la universidad y era increíble porque fue un grupo de amigos con el que teníamos la oportunidad de salir y divertirnos y de al mismo tiempo juntarnos a estudiar y sacar buenas calificaciones. Recuerdo que el semestre en el que más salí fue en el que más, fue el semestre en el que tuve el promedio más alto de toda mi carrera, de 9.9, y fue algo increíble. Sí se puede. Tienes que aprender a organizar tus tiempos, porque sí te da tiempo de hacer todo, solamente tienes que aprender a acomodarlo bien. Da un poquito de pereza, pero si eres disciplinada, disciplinado, vas a poder llevarlo a cabo y va a ser algo increíble. Va a ser algo de verdad muy, muy, muy bello. Y repito, a lo mejor hay quien está sufriendo y está viviendo un calvario en la universidad y podrá decir que esto no es cierto, lo cual también es válido, porque yo estoy hablando de lo que yo viví y estoy aconsejando lo que a mí me hubiera gustado hacer. Y algo que también es bien importante es que disfruten esa etapa. Si es que sus papás aún los apoyan, por ejemplo, económicamente, si es que aún viven en casa de ellos, o si es que aún no viviendo con ellos, ellos los apoyan, les aportan económicamente, porque después uno ya se hace un adulto joven y comienza a tener más responsabilidades, por ende más gastos, por ende un poquito más de cuestionamientos, un poquito más de estrés, como les decía, un poquito más de ansiedad. No estoy diciendo que esto sea normal, pero es algo muy común y hay que aprender a lidiar con ello. Entonces, a veces todavía en esta etapa uno tiene cierta ingenuidad o inocencia, no se preocupa tanto. Habrá quienes sí, pero yo hablo de lo que yo viví y en mi caso no fue tanto así. Y es bonito aprovechar esta etapa en la que todavía eres un estudiante. Siempre vas a poder ser un estudiante, pero para muchos esta etapa fue desde el kinder hasta la universidad y ya después, pues sí, te puedes echar una maestría, otra licenciatura, mil y un cursos y está excelente, pero esa experiencia, esa vivencia como tal, se va a quedar contigo siempre. Yo también tengo que establecer desde este momento que para mí la universidad fue mayoritariamente presencial, ya nada más, o sea, yo egresé en marzo, no, bueno, en abril, entonces me tocó como un mes de pandemia del 2020 y pues prácticamente no supe lo que era vivir un semestre en línea y yo sé que para muchos de ustedes fue difícil, pero a pesar de ello, afortunadamente ahora ya las cosas cambiaron, afortunadamente ahora ya tenemos pues más libertad, ya las cosas están adecuándose un poquito más a lo que conocíamos antes y tomándose en cuenta hay que también aprovechar. Y ahora, punto número 4, ustedes se cuestionan quizás, ¿debería seguir yo estudiando? Eso depende de ti. Depende de lo que tú quieras y lo que te haga feliz. Es una decisión 100% personal que ustedes tienen que establecer y también quiero decirles algo, ¿no? Que mencioné, pero quiero reiterar ahora. No necesitas una profesión para ser feliz. Eso es algo que se nos enseña, es este dogma epistémico de la realización académica. Y lo voy a estar repitiendo siempre porque es algo que se nos taladra en el cerebro desde que estamos chiquitos, sobre todo porque venimos de una generación en la cual esta era la máxima realización para muchos, porque un título universitario te aseguraba un buen ingreso económico, pero actualmente no. Actualmente puedes tener un buen ingreso económico a través de otras fuentes. Por ejemplo, vemos siempre este chiste, a veces con connotaciones negativas, de que la chica que pone uñas gana más que el licenciado. Pues sí, puede que ella gane más y no tiene nada de malo. Quítate tantito la meritocracia de la cabeza y entiende que hay cosas que venden. Y lo que ella realiza es un esfuerzo, es pericia también, ¿no? O sea, no cualquiera tiene la habilidad de poner esas uñas. Es un negocio, es un emprendimiento a lo que le dedica tiempo, energía y también dinero le tuvo que invertir en un principio. Y si eso te hace a ti feliz, si tú, por ejemplo, estás estudiando, pero te llama más la atención, busca siempre lo que te va a hacer feliz a ti. O por ejemplo, lo que yo decía de broma en un principio, ¿no? Es que nunca ha sido mi sueño estudiar esto, yo quiero poner un negocio. Adelante. No necesitas tener un título, no necesitas que te digan leak, que te digan ingeniero, que te digan de alguna manera para que seas feliz. Y otra cosa también es que nada vale más que tu salud. Yo ya se los mencioné, pero ahora lo reitero. Si esto te causa demasiado estrés, demasiada ansiedad, ya te dio incluso depresión o cualquier otro tipo de conflicto de salud mental, valóralo y busque gente que te apoye para que entiendas que no va a pasar nada si dejas esto de lado. Y entender también que tienes que luchar por lo que amas y por lo que quieres que te haga feliz, si eso se llama una licenciatura o si eso se llama cualquier otra cosa que no sea una licenciatura.
Entonces, eh, tomando esto en cuenta también, necesito decir que nada es fácil. Si decides estudiar una licenciatura y ejercerla, no va a ser algo fácil. Si decides no estudiar una licenciatura y obtener ingreso de otra manera, tampoco va a ser fácil. Lamentablemente en esta vida hay muchos obstáculos y muchas complicaciones y todas ellas juegan un papel en el momento de desarrollar pues nuestras actividades y nuestros proyectos. Entonces, toma eso en cuenta. Nada es fácil. Decide qué es lo que para ti vale la pena batallar. Entonces, pues bueno, siendo así, les agradezco que hayan estado conmigo en este episodio. Espero que a quienes hayan estado conflictuados les haya servido, les haya funcionado. Em, Déjenme aquí en los comentarios si es que tienen alguna experiencia que les gustaría compartir, porque a veces nos guardamos muchas cosas y es importante que sepamos que no todo es color de rosa, que sí hay cosas bonitas, pero también hay cosas bien feas en toda esta etapa y sobre todo en la etapa posterior, pero de eso hablaremos otro día. Me encuentran en todas mis redes sociales como San de la Garza, excepto @San de la Garza, excepto en Twitter, en lugar de una A, al final es un 4. Y espero que nos encontremos nuevamente en 7 días.